Amigos, un robot que corre más rápido que ustedes, sube pendientes que ni su bicicleta aguantaría y de paso baila mejor que yo el canijo. Y encima tiene ruedas y patas al mismo tiempo. No es un episodio del Mandalorian, es un lunes cualquiera en el mundo de la robótica. Quédense porque esto se pone mejor. ¿Qué onda mi gente? Aquí tu compa geek de Re Nerdo, el canal donde la tecnología y la inteligencia artificial dejan de sonar a ciencia ficción y empiezan a sonar ¡ay no! Esto ya me está dando miedo, pero no puedo dejar de verlo. Como siempre, yo aquí trayéndoles las noticias más locas del día para que ustedes se vean bastante cool en la próxima cena familiar. Miren, de vez en cuando aparece un video de tecnología que te hace parar el scroll y pensar, ok, el futuro ya llegó y nadie me avisó. Eso fue lo que me pasó con el nuevo AS2-W, apodado Super Athlete de Unitree Robotics. Y no, esto no es un robot dando pasitos torpes en un laboratorio con piso más liso que el cabello de mi ex. Estamos hablando de una máquina de 4 patas, compacta, ágil y con pinta de que no le tiene miedo a nada, corriendo por terrenos rotos, esquivando obstáculos, subiendo pendientes empinadas y, aquí viene lo bueno, usando ruedas y patas al mismo tiempo, como si un patín del diablo y un perro robot hubieran tenido un hijo híbrido. Y antes de que digan, ¡ay, qué bonito! Es un robot perrito. Esperen a escuchar los números, porque esto no es un juguete, esto es ingeniería nivel jefe final. Según Unitree, este robot alcanza velocidades de hasta 6 metros por segundo. Para ponerlo en perspectiva, eso es más rápido que la mayoría de nosotros corriendo para alcanzar el camión de la basura, mendigos. Puede subir pendientes de casi 45 grados, o sea, prácticamente una pared con actitud, y saltar obstáculos de hasta 80 centímetros de altura. Y por si fuera poco, aguanta más de 30.000 kilómetros de recorrido sin recargar. O sea que este robot tiene mejor resistencia que yo un lunes por la mañana. Pero aquí viene la parte que de verdad me sorprendió, y no tiene que ver con qué tan rápido corre, sino con por qué fue diseñado así. Normalmente en robótica tienes que elegir un bando. Ruedas, que son súper eficientes en piso liso, pero se mueren apenas ven una piedra, o patas, que son versátiles, pero gastan más energía. Es como elegir entre Android o iPhone, básicamente una guerra religiosa. Unitree dijo, ¿por qué no ambas? Y combinó las dos cosas en el mismo robot. Ruedas para cuando el terreno está tranqui, patas para cuando el terreno se pone rebelde. Y esa decisión, geeks, nos dice algo mucho más grande sobre hacia dónde va la robótica. Ya no se trata de construir robots que se parezcan a personas o a carritos, se trata de diseñar la máquina perfecta para la tarea, sin importar si el resultado parece sacado de un crossover raro entre Star Wars y el perrito de tu vecino. El AS2-W viene cargado de sensores, cámaras, LiDAR de nivel industrial, GPS y sistemas de seguimiento lateral que le permiten posicionarse con precisión. O sea, este robot no solo corre bonito, también observa, entiende dónde está parado, se adapta a lo que ve y decide cómo resolver la tarea. Esto es lo que en el mundillo tech le llaman pasar de la automatización mecánica a la IA física. Básicamente, el robot dejó de ser un empleado que solo repite movimientos y se convirtió en uno que piensa un poquito antes de actuar. Ya le está ganando a algunos compañeros de trabajo, sin ofender. Piensen en almacenes, fábricas, patios logísticos, minas, centrales eléctricas, lugares donde el piso no siempre es parejo y donde instalar una cinta transportadora no siempre tiene sentido económico. Un robot como este podría transportar herramientas, hacer inspecciones en zonas peligrosas o repetitivas, o acompañar a trabajadores por terrenos difíciles. De hecho, Unitree ya vende robots cuadrúpedos industriales para inspección de centrales eléctricas y respuesta a emergencias. O sea que esto no es solo un video llamativo para YouTube, ya está entrando de a poquito en operaciones reales. Y honestamente, esto es un buen recordatorio de algo que decimos mucho en este canal. El futuro no llega de golpe con una explosión y música dramática, llega poco a poco, un video viral a la vez, hasta que un día miramos alrededor y los robots ya están haciendo inventario en la bodega enfrente de mi casa.
¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Los leo en los comentarios. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo video.